Parlamentario de Acción Nacional, señor Contralor, le doy la bienvenida. Es un gusto tenerlo aquí. Sea bienvenido a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La labor de la dependencia que usted encabeza es quizás una de las más ingratas del servicio público, ya que estamos conscientes que usted y su equipo de trabajo pueden ser medidos por el número de servidores públicos sancionados y que es muy complejo tener indicadores para la prevención de riesgos o de aquellos actos de corrupción evitados por dichas acciones, cómo medirlos, y que las estrategias emprendidas por la Contraloría General se ven opacadas de forma casi inmediata por actos de dependencias del Distrito Federal o de las delegaciones, que nos llevan exactamente a la medición de investigaciones, quejas y denuncias. Lamentablemente, y así lo señalamos en su momento, a la Contraloría General le fueron retiradas labores de mejora de la gestión gubernamental, ya que a iniciativa del Grupo de Gobierno de la ciudad, la Coordinación General de Modernización Administrativa, en una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública, le fue retirada para hacerla ahora responsabilidad de la Oficialía Mayor, dejándole a usted y a su dependencia la dura labor de quejas, denuncias, investigaciones, auditorías y sanción sin los elementos legales suficientes para la transformación y prevención de riesgos administrativos que se desarrollan en las labores de modernización administrativa. Con los elementos que al propio gobierno al cual usted pertenece, su desempeño no nos deja otros indicadores de efectividad o eficiencia que el número de investigaciones iniciadas en contraste con los servidores públicos sancionados. Sin descontar que la Contraloría General, por su naturaleza sancionadora, sanciona al propio gobierno. Esto es, pues es una labor compleja cuando uno se tiene que sancionar a sí mismo. Ejemplos hay varios y temas lamentablemente muchos, y los resultados esperados por los ciudadanos realmente son imperceptibles por la propia lentitud de los procesos que las propias contralorías internas en las distintas dependencias provocan, ya sea por la falta de recursos humanos, capacitación o simplemente por negligencia o intencionalidad. La línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, sin lugar a duda, es parte de las expectativas que tenemos los legisladores sobre el actuar de su dependencia. Sin embargo, estoy cierta que esta no será ocasión para escucharle profundizar sobre el tema, ya que la justificación será precisa. Aún se encuentra en investigación y es poco lo que puede usted mencionar al respecto. Espero de usted un compromiso, señor Contralor, para que este mismo año tengamos resultados objetivos y sanciones ejemplares también, de algo que nunca debió haber sucedido y menos aún poner en riesgo la seguridad de las personas en una obra y servicio proporcionado por el propio gobierno de la ciudad. Sin embargo, hay otros temas que potencialmente han puesto y ponen en riesgo la seguridad de las personas, y es el caso de algunos titulares de protección civil en las jefaturas delegacionales, que por mandato de ley tienen que cubrir una experiencia mínima en la materia y que lamentablemente a la fecha de su nombramiento no cumplían dichos requisitos, como el caso de la delegación Miguel Hidalgo y otras muchas, y a un año de la solicitud de investigación presentada al respecto, no hay avance tangible en la misma. No se trata solo de sanciones, se trata de corregir, de hacerle saber a quien incumplió la ley y ponerle un nombre. En el momento en que se elaboraron estos nombramientos se incumplió la ley, qué es lo que debe de corregir, y poner en manos de gente con experiencia o sin ella la vida de las personas en una situación de emergencia. Así como las decisiones de suspensión del servicio de la línea 12, no sabemos cuántas vidas se pusieron a salvo, lo cual es de reconocer, señor Contralor. No sabemos cuántas vidas se han puesto en riesgo tampoco por la falta de los expertos necesarios. Hablando del riesgo de las personas y del cumplimiento a las normas complementarias administrativas, existen casos aún no denunciados, pero es obligación de las Contralorías Internas delegacionales que se observe la normatividad, y para muestra tan solo un botón. Al 1 de octubre del 2012, en la delegación Miguel Hidalgo, existió un perfil específico para ocupar la coordinación de servicios médicos y algunos otros cargos de esta misma estructura que tienen que ver con la salud de las personas. En el caso del titular, el propio perfil del puesto exigido
y aprobado por la Contraloría, en su momento por la Coordinación de Modernización Administrativa, en su momento dependiente de la propia Contraloría General, en los manuales correspondientes enuncia que debe ser un médico especialista, y discúlpeme usted, señor Contralor, no sé qué tiene que ver esto con el currículum actual del actual coordinador, que es administrador. Más de un año violando la normatividad y su Contralor interno ni siquiera ha observado el asunto. Lo anterior sin descontar que para que funcionen las ambulancias de esa demarcación se requiere el aval y responsiva médica de alguna persona con cédula médica, y creo que la compatibilidad de profesiones no da entre un administrador y un médico. Se están poniendo en riesgo nuevamente la vida de más personas. La asignación directa y fraccionamiento de obra pública en Miguel Hidalgo, señor Contralor, han sido recurrentes y no podemos decir que han ocurrido sin conocimiento del Contralor interno. Como usted sabe, como usted y yo más bien sabemos, en el llamado subcomité de obras en las delegaciones tiene lugar la Contraloría interna, donde se entera perfectamente de este tipo de situaciones, y hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento. Informes mal integrados, maquillados, con ejercicios presupuestales mal reflejados en el ejercicio fiscal correspondiente y presentados como ciertos ante la Comisión de Administración Pública de esta soberanía, sin descontar que han sido denunciados. La Contraloría Interna no ha hecho más que lo que podríamos llamar un tortuguismo burocrático, ser cómplice de las propias anomalías o cuando menos tapadera de la administración de Miguel Hidalgo. Casos penosos como el de solicitar a los trabajadores y empleados de confianza un porcentaje de su salario para poder continuar en el encargo, como lo fue en la delegación Iztacalco, salario devengado con el esfuerzo de los servidores públicos y destinados a los requerimientos básicos de las familias que de ellos dependen, hoy se encuentran en la congeladora, y todo el proceso de investigación igual, debido a que la línea de investigación se agotó gracias a que mágicamente un testigo decidió que ya no podía continuar adelante, y no creo que dicha claudicación se asocie a un convencimiento propio, sino a una presión que así lo consiguió en su momento. ¿Qué decir de la delegación Coyoacán, donde seguimos esperando mayores resultados, y no solo en función de tocar con el pétalo de una rosa al jefe delegacional Toledo, sino de una efectiva revisión de las violaciones al desarrollo urbano en esta demarcación provocados por la interpretación a modo o de la SEDUBI o de la propia delegación? Las delegaciones, señor Contralor, son hoy un desastre. La dependencia de recursos que tienen los contralores internos son vastas, desde las instalaciones, papelería, mobiliario, equipo, automóviles y seguramente hasta personal. Las vuelve esto inoperantes. Están sometidas por acuerdos tácitos y cotidianos. Le pondré un ejemplo a verificar. ¿Cuántas actas de entrega de obras se firmaron con fecha del 30 al 31 de diciembre del año pasado? Humanamente es imposible. Sin embargo, los contralores delegacionales estuvieron presentes en todas. Ahora existe el reloj de la Contraloría que se detiene mágicamente a petición del titular delegacional. Prácticas y vicios burocráticos, fabricación de solicitudes y acciones de investigación, resoluciones a modo para que puedan obtener suspensiones en tribunales administrativos, tortuguismo nuevamente, congelamiento de expedientes. Sus contralores internos en las delegaciones se encuentran en la suerte de que no escuchan, no ven, no hablan, no actúan, y el ciudadano mientras tanto que espere. Señor Contralor, en esta ocasión esperamos en Acción Nacional un compromiso de acciones concretas para enderezar lo que hasta ahora por omisión voluntaria detiene al equipo de trabajo de su dependencia gubernamental. Le solicitamos respetuosamente intensificar las labores en las delegaciones con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, así como el de garantizar la plena aplicación de toda la normatividad vigente con el fin de evitar riesgos administrativos y, en consecuencia, riesgos que se vean reflejados en la integridad física o vida de más personas. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada.